¿Cuántas veces has dejado tus propios deseos en un segundo plano para darle prioridad a los demás? A lo largo de la vida, es muy común caer en la idea de que siempre debemos estar disponibles para todos, entregando nuestra energía sin medir las consecuencias. Y con los años, esa costumbre se intensifica, porque pensamos que demostrar amor significa cargar con todo. Pero, ¿alguna vez te detuviste a reflexionar sobre cuánto has renunciado de ti mismo en el camino? Al llegar a los 65 años, este dilema se vuelve todavía más evidente. Es el momento en el que comprendemos que la vida no se mide por cuánto nos sacrificamos, sino por qué cosas decidimos proteger para mantenernos en equilibrio. No hablamos de egoísmo, sino de la necesidad de cuidar lo que sostiene tu bienestar, tu paz interior y tu alegría de vivir. En este video exploraremos 7 aspectos esenciales de tu vida que no deberían ser entregados a nadie, porque son la base de una existencia plena y significativa. Y lo que descubrirás aquí puede transformar la manera en la que miras tu presente y tu futuro. Para que lo entiendas mejor, déjame compartirte una escena que parece simple, pero encierra una gran lección. Imagina un parque silencioso, donde el sol de la tarde tiñe de tonos dorados las hojas que caen lentamente. En un banco solitario se encuentra don Emilio, un hombre de 80 años, de cabellos blancos como la nieve, cargando en su mirada la calma de quien ya atravesó tormentas y aprendió de ellas. A pocos pasos, otro banco recibe a Andrés, un hombre de 65 años cuyo rostro refleja cansancio y una vida marcada por responsabilidades. Sus hombros parecen llevar el peso de todas las expectativas que otros han depositado en él. Con cada suspiro, Andrés deja escapar la frustración que lo consume. Don Emilio, con una bondad tranquila, se aproxima y rompe el silencio con una sonrisa serena. Al principio, Andrés duda en hablar, pero pronto sus palabras fluyen como si hubiera estado guardando por años el deseo de ser escuchado. Confiesa que siente que su familia y amigos esperan demasiado de él, que ha pasado décadas intentando no fallar a nadie, y que ese esfuerzo constante lo ha dejado agotado. Don Emilio, con la calma de quien reconoce ese mismo dolor, asiente y le responde: entiendo perfectamente lo que sientes. Yo también viví con esa carga. Durante mucho tiempo pensé que mi valor dependía de cuánto hacía por los demás, hasta que descubrí que ese camino me estaba llevando a perder lo que más quería. Andrés lo observa con curiosidad, casi aferrándose a cada palabra. Don Emilio, acomodándose en el banco, continúa: a tu edad, todavía tenía energía, pero no sabía poner límites. Creía que decir siempre, sí, era sinónimo de amor. Y un día descubrí que había desaparecido dentro de mis propias concesiones, que ya no quedaba nada de mí. Hace una pausa, observa las hojas movidas por el viento y, con voz firme, añade: ese fue el instante en el que entendí una verdad que me acompañó para siempre: si no aprendía a cuidarme primero, nunca tendría la fuerza para cuidar a quienes amaba. Andrés asiente, pero en su rostro aún habita la duda. Entonces don Emilio sonríe más intensamente y concluye: escucha bien. El mayor regalo que puedes dar a quienes quieres no es tu cansancio, no es tu silencio resignado, sino tu mejor versión. Y para llegar a ella, necesitas proteger ciertos aspectos de tu vida que nadie más cuidará por ti. Son tesoros invisibles, pero imprescindibles. Andrés se inclina hacia adelante, intrigado, y pregunta con un hilo de voz cargado de esperanza: ¿y cuáles son esas cosas? Don Emilio, con la sabiduría acumulada en cada arruga de su rostro, lo mira profundamente a los ojos y responde: te lo diré. Pero antes, entiende esto: si no aprendes a poner límites, esos tesoros se perderán en las manos equivocadas. ¿Estás preparado para descubrirlos? En ese momento, algo cambia en la atmósfera. Andrés, que antes parecía rendido, ahora sostiene la mirada con determinación. La brisa del parque parece llenarse de una nueva energía, como si la naturaleza misma se preparara para revelar un secreto guardado por generaciones. El silencio que se extendió entre los dos hombres no fue un vacío, sino una pausa cargada de significado, como si el aire mismo se detuviera para anunciar una verdad inminente. Don Emilio permaneció inmóvil durante algunos instantes, dejando que su mirada se perdiera en la quietud del parque. Frente a él, los árboles erguidos con sus copas cubiertas de hojas doradas se mecían con el viento,
recordando que la naturaleza habla en susurros que solo los atentos logran comprender. Entre aquellos gigantes vegetales, un roble imponente proyectaba su sombra sobre los bancos, como símbolo de fortaleza y de arraigo. Cada árbol que crecía en ese espacio necesitaba algo distinto para prosperar, algunos pedían más agua, otros más luz, y había quienes soportaban mejor las tormentas. Cuando no recibían aquello que demandaban, se debilitaban y terminaban marchitándose. En aquel momento, Andrés comprendió que la vida humana no era diferente. Siempre había puesto a los demás primero, cargando con las expectativas ajenas, dejando en último lugar sus propias necesidades. Pero al contemplar aquel roble, por primera vez reconoció que sin atender lo que lo mantenía fuerte, jamás podría florecer por completo. Una certeza empezó a abrirse camino en su interior: la vida se sostenía en pilares invisibles, del mismo modo en que las raíces sostienen a un árbol. Si esas raíces se descuidaban, todo lo demás tambaleaba. Podía aparentar solidez durante un tiempo, pero tarde o temprano se quebraría. Andrés sintió que había llegado a un punto de inflexión. Una mezcla de expectación y temor lo invadía, como si estuviera frente a un conocimiento que necesitaba escuchar con urgencia. En su interior resonaba la idea de que proteger aquello esencial no era un acto de egoísmo, sino de sabiduría. La dificultad estaba en aprender a poner límites, en entender que decir no era a veces la única forma de preservar lo más valioso. El viento sopló con mayor fuerza, levantando un pequeño remolino de hojas secas a sus pies. Andrés respiró hondo, y en esa respiración se mezclaban determinación y deseo de cambio. Sentía que el momento había llegado, que la vida le pedía escuchar con atención y seguir adelante con una decisión firme. El ambiente del parque parecía cargarse de una nueva energía, como si la naturaleza celebrara que una verdad estaba a punto de revelarse. La historia que ambos compartían alcanzaba un punto crucial: había llegado la hora de descubrir cuáles eran las cosas que nunca debían sacrificarse, porque de ellas dependía la serenidad y la plenitud de toda una vida. El primer pilar se presentó de manera simple, pero contundente: la salud. El cuerpo humano, al igual que aquel árbol, no podía mantenerse en pie sin cuidado. Requería alimento adecuado, descanso, atención y respeto. Cada comida ignorada por estar demasiado ocupado atendiendo a otros, cada visita médica aplazada porque parecía menos urgente que los problemas ajenos. Era como arrancar poco a poco la fuerza de las raíces que lo sostenían. Y cuando esas raíces se debilitaban, nada podía mantenerse firme por mucho tiempo. Don Emilio lo había aprendido en carne propia. En su juventud, movido por la necesidad de ser útil y de demostrar su valor, había trabajado sin descanso, había renunciado al sueño y había relegado su bienestar físico al último lugar de sus prioridades. Creyó que esa entrega era prueba de fortaleza, pero en realidad estaba destruyendo lentamente la única herramienta que le permitía seguir viviendo: su propio cuerpo. Un día, mientras ayudaba a un amigo con una mudanza, don Emilio sintió un dolor agudo en el pecho. Fue un instante breve, pero tan intenso que nunca lo olvidaría. Ese sobresalto se convirtió en una advertencia que cambió su manera de ver la vida. Comprendió entonces que el cuerpo es el único lugar en el que habitaría hasta el final de sus días, y que si lo descuidaba, nada de lo que hiciera por los demás tendría sentido. Entendió que sin salud no habría proyectos, ni compañía, ni siquiera futuro. A partir de aquel episodio, su visión cambió. Descubrió que no era necesario transformarse en un atleta ni someterse a exigencias extremas, sino elegir lo esencial: caminar cada día, alimentarse con lo que fortaleciera el cuerpo y mantener las revisiones médicas al día. Pequeños gestos, tan sencillos como regar un árbol, podían marcar la diferencia entre un organismo debilitado y uno capaz de sostener una vida larga y plena. La imagen de un roble robusto en medio del parque servía como recordatorio de esa verdad: la fortaleza visible solo era posible gracias a raíces profundas y cuidadas. Así debía ser también la vida de un hombre en la madurez. Sin la salud como pilar, los años que quedaban por delante se volverían un peso en lugar de una oportunidad. Superada esa lección, el siguiente aprendizaje emergió con claridad. Después de la salud, existía algo igualmente irrenunciable: los valores. Don Emilio sabía,
por experiencia, que los principios eran como una brújula silenciosa que mantenía el rumbo incluso en medio de la niebla. Quien los sacrificaba terminaba caminando a ciegas, sin dirección, vulnerable a perderse en decisiones que erosionaban poco a poco la esencia de lo que realmente era. Recordaba con nitidez los días en que trabajaba en una fábrica. No eran tiempos fáciles, y más de una vez le pidieron encubrir errores para evitar conflictos con los supervisores. En una ocasión le pusieron delante un documento con información falsa que debía firmar. Hacerlo hubiera sido sencillo y lo habría protegido de problemas inmediatos, pero algo dentro de él gritaba que ese no era el camino. Rechazarlo significaba arriesgar su sustento, y aún así decidió no traicionar sus principios. Perdió aquel empleo, pero ganó una certeza que lo acompañaría siempre: dormir con la conciencia tranquila valía más que conservar un salario manchado por la mentira. Esa experiencia le demostró que los valores no eran simples ideas abstractas, sino la base de la dignidad personal. Renunciar a ellos por miedo, por conveniencia o por la necesidad de encajar solo conducía a una pérdida mayor, la pérdida de uno mismo. A lo largo de los años comprobó que mantenerse fiel a lo que consideraba correcto podía resultar incómodo, incluso doloroso, porque significaba recibir críticas, incomprensión o rechazo. Sin embargo, nada se comparaba con la serenidad que otorgaba caminar con la frente en alto, sabiendo que no había claudicado ante lo que más definía su esencia. Y así, después de la salud y los valores, emergía un tercer pilar que tampoco podía ser entregado a nadie: las finanzas. Una vida construida con esfuerzo podía desmoronarse si no existía orden en ese aspecto. El dinero, aunque no garantizaba la felicidad, era la base que ofrecía tranquilidad, independencia y libertad de decisión. Perderlo por descuido, o sacrificarlo constantemente en favor de otros, significaba comprometer no solo el presente, sino también la seguridad del futuro. Con el paso de los años, don Emilio había aprendido que el dinero no compraba la felicidad, pero sí podía otorgar tranquilidad. Recordaba vívidamente cómo en más de una ocasión había confundido la generosidad con el descuido. En una etapa de su vida había reunido un pequeño ahorro con paciencia y esfuerzo, una reserva modesta pero suficiente para cubrir cualquier imprevisto. Sin embargo, cuando un pariente cercano le pidió ayuda económica, movido por la urgencia y por el lazo de la sangre, no dudó en entregarle casi todo lo que había guardado. Creyó que pronto lo recuperaría, pero esa confianza nunca se cumplió. La deuda se volvió silencio, y el dinero, que representaba seguridad, desapareció como si jamás hubiera existido. Aquel episodio le enseñó una lección dolorosa pero fundamental: ayudar no significaba vaciarse hasta quedar sin nada. Comprendió que existía una línea invisible entre la solidaridad y el sacrificio imprudente, una frontera que jamás debía cruzarse, especialmente después de los 65 años. Cuando ya no era sencillo volver a construir lo perdido. Desde entonces supo que proteger las propias finanzas no era egoísmo, sino una forma de sabiduría práctica, una manera de asegurar que la vejez no se convirtiera en un terreno de incertidumbre. La estabilidad económica, en su justa medida, era un pilar tan importante como la salud o los valores, porque otorgaba libertad para decidir y tranquilidad para vivir. Pero la vida también le había demostrado que existía algo todavía más valioso que el dinero: la autoestima y el respeto propio. Durante largo tiempo permitió que otros pasaran por encima de él, creyendo que amabilidad era sinónimo de obediencia absoluta. Decía sí a todo, incluso cuando hacerlo le provocaba dolor, porque temía al rechazo si osaba imponer límites. Sin embargo, cada concesión lo desgastaba y lo hacía sentir más pequeño. Hasta que un día comprendió con claridad que cada vez que aceptaba lo que lo incomodaba estaba enseñando a los demás que podían ignorar su dignidad sin consecuencias. Ese descubrimiento lo sacudió profundamente. No eran los otros quienes constantemente traspasaban la línea, era él mismo quien nunca la había marcado. Entendió que el respeto empieza por uno mismo, que la forma en que se mira y se valora frente al espejo determina cómo lo tratarán los demás. Aprendió que poner límites no era un acto de soberbia ni de egoísmo, sino una declaración de identidad: esto es lo que soy, esto es lo que merezco, y no aceptaré menos de lo que dignamente corresponde. Desde entonces, cada interacción con el mundo se convirtió en un reflejo de esa nueva fortaleza interior.
Al igual que un árbol que se mantiene firme frente al viento porque ha echado raíces profundas, descubrió que la autoestima era la raíz que sostenía el resto de su vida. Sin ella, todo lo demás se volvía frágil; con ella, incluso las tormentas se transformaban en aprendizajes que lo fortalecían aún más. Con los años, don Emilio comprendió una verdad que muchos descubren demasiado tarde: el dinero podía brindar seguridad, la salud podía sostener el cuerpo y los valores podían guiar el camino. Pero nada de eso tendría sentido sin la presencia de la felicidad. Aprendió que la alegría no era un lujo reservado para los momentos libres, sino una necesidad vital, tan esencial como respirar o alimentarse. Durante gran parte de su vida había caído en la trampa de postergar la propia satisfacción, convenciéndose de que primero debía cumplir con todas las responsabilidades, atender a los demás y resolver los problemas de su entorno antes de pensar en sí mismo. Sin darse cuenta, cada día se vaciaba un poco más, hasta sentirse apagado, atrapado en una rutina que lo consumía lentamente. Un día, sin embargo, entendió algo tan simple como poderoso: si no disfrutaba su vida en el presente, ¿cuándo lo haría? Esa revelación cambió su manera de caminar por el mundo. Empezó a reencontrarse con lo que le daba sentido a sus días a través de pequeños gestos que lo conectaban con lo más humano y profundo. Volvió a leer con calma, retomando aquellas páginas que lo habían acompañado en su juventud y que había abandonado por falta de tiempo. Redescubrió la serenidad de caminar por el parque, escuchar el canto de los pájaros, observar cómo el sol filtraba su luz entre las ramas de los árboles, o simplemente sentarse en un banco y dejar que el mundo siguiera su curso sin prisa. La naturaleza, con su aparente sencillez, le dio lecciones silenciosas. Observaba los árboles y entendía que ninguno de ellos necesitaba justificarse para existir: crecían, se fortalecían, disfrutaban de cada estación sin pedir permiso. Comprendió que, de la misma manera, él también podía vivir sin sentirse obligado a rendir cuentas constantes de su alegría. La felicidad, descubrió, no estaba en grandes conquistas ni en esperar al final del camino, estaba en lo cotidiano, en los instantes sencillos que daban color a la vida. No se trataba de ignorar las responsabilidades ni de escapar de los deberes, sino de equilibrarlos con lo que nutre el espíritu. Porque una vida llena de tareas, preocupaciones y sacrificios, pero vacía de gozo, terminaba perdiendo su sentido más profundo. Cuando logró ubicar la felicidad en el centro de su existencia, todo lo demás mejoró. Sus relaciones se volvieron más auténticas, su salud más estable, e incluso su capacidad de ayudar a los demás se multiplicó, porque quien vive con alegría transmite fuerza y esperanza. Así comprendió que la felicidad no debía dejarse para el último lugar en la lista de pendientes. Era un pilar que sostenía al resto, un faro que iluminaba el camino y que le recordaba que todavía había vida por disfrutar, sin importar la edad. Con el paso del tiempo, don Emilio comprendió que la felicidad no se encontraba en grandes conquistas, sino en los pequeños gestos cotidianos que daban color a la existencia. Había aprendido a redescubrirse en lo sencillo: un libro leído con calma, una tarde compartida con quienes amaba o la serenidad de un momento a solas consigo mismo. Descubrió que la felicidad no era un lujo para cuando sobrara tiempo, sino una necesidad vital, porque en ella se sostenía la fuerza para todo lo demás. De la misma manera, entendió que había otro pilar imposible de entregar: los sueños. Durante muchos años había dejado los suyos en un rincón del olvido, convenciéndose de que ya habría un momento adecuado para atenderlos. La vida lo llevó por caminos de trabajo, cuentas por pagar y responsabilidades ineludibles, y poco a poco se convenció de que soñar era un lujo que no podía permitirse. Los años pasaron, y llegó a los 65 con la sensación de que algo le faltaba. Fue entonces cuando, sentado en el mismo parque en el que tantas veces había reflexionado, se preguntó por qué seguir esperando. Ese día decidió dar el primer paso. Compró un cuaderno sencillo y una pluma, y comenzó a escribir poemas, un deseo que había guardado desde su juventud. Al principio, las palabras fluían con torpeza, como si los pensamientos hubieran estado oxidados por demasiado tiempo. Pero con paciencia y constancia, la poesía comenzó a brotar, y con ella renació algo en su interior. No escribía para ser reconocido ni para obtener beneficios, lo hacía para sí mismo, porque retomar ese sueño le devolvía vitalidad y sentido.
Ese acto sencillo transformó no solo su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Sus nietos lo observaron con admiración y una de ellas incluso comenzó a escribir cuentos inspirada por su ejemplo. Descubrió así que los sueños no tienen fecha de caducidad, lo único que importa es la decisión de dar el primer paso, sin importar si se tienen 20, 40 o 70 años. Perseguir lo que se ama puede convertirse en la parte más luminosa de la vida, y dejar que el miedo o las excusas roben esa oportunidad es uno de los mayores errores que alguien puede cometer. Después de la felicidad y los sueños, quedaba un último tesoro que jamás debía ser sacrificado, la paz. Con los años, don Emilio había visto cómo muchas personas permitían que el ruido exterior, las críticas o las preocupaciones incesantes destruyeran su serenidad interior. Aprendió que proteger la paz era tan esencial como cuidar el cuerpo o los valores, porque sin ella la vida se volvía una batalla constante contra uno mismo. Entendió que la paz no era ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener el equilibrio en medio de ellos. Se construía con decisiones conscientes, alejarse de lo que roba energía, poner límites a quienes siembran conflicto, cultivar el silencio, la gratitud y la calma. Era un refugio invisible, pero imprescindible, que daba fuerza para enfrentar cada día sin perderse en la tormenta. Así, al recorrer el camino de su propia vida, don Emilio descubrió que había 7 pilares que jamás podían entregarse ni sacrificarse: la salud, los valores, las finanzas, la autoestima, la felicidad, los sueños y la paz. Cada uno de ellos sostenía la existencia como las raíces sostienen a un árbol. Descuidar uno solo podía tambalear el resto, pero cuidarlos todos era asegurar que la vida, incluso en la vejez, siguiera siendo plena, consciente y digna. Con los años, don Emilio comprendió que los problemas y los conflictos eran inevitables. Siempre estarían presentes de una u otra forma, pero lo verdaderamente importante no era evitarlos, sino la manera en que se decidía enfrentarlos y, sobre todo, aquello que uno elegía cargar sobre sus hombros. Durante mucho tiempo había llevado consigo rencores, recuerdos de heridas pasadas y situaciones injustas que lo consumían en silencio. Cada vez que volvía a pensar en ellas, era como avivar un fuego interno que lo quemaba por dentro. Esa carga lo debilitaba hasta que un día, en uno de sus paseos por el parque, observó a un hombre mayor sentado en un banco. Su semblante irradiaba serenidad, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Esa imagen se convirtió en una revelación: la paz no era algo que se encontraba afuera, era algo que debía construirse dentro de uno mismo. Desde entonces, don Emilio comenzó a practicar el arte de soltar. Aprendió a dejar ir lo que no podía controlar, a perdonar no porque otros lo merecieran, sino porque él mismo merecía liberarse de esa prisión invisible. El camino no fue sencillo. A veces significó alejarse de personas cercanas que, en lugar de aportar luz, drenaban su energía. Comprendió que la paz era como un jardín interior, había que protegerlo, cultivarlo con cuidado y elegir qué semillas permitir que crecieran. Cuidar la mente, el corazón y el espíritu se convirtió en una prioridad innegociable. No se trataba de evitar todas las batallas, sino de elegir cuáles merecían ser peleadas y cuáles era mejor dejar atrás. Con el tiempo, entendió que una vida plena no consistía en alcanzar la perfección ni en tenerlo todo bajo control. La verdadera plenitud nacía de proteger lo que realmente importaba: la salud, los valores, la estabilidad financiera, la autoestima, la felicidad, los sueños y, por encima de todo, la paz. Cada uno de estos pilares era como una raíz que mantenía firme al árbol de la vida, y cuidarlos era la clave para sostenerse en pie incluso en medio de las tormentas. Esa fue la mayor lección que dejó su experiencia: que nunca es tarde para cuidar lo esencial y construir una existencia serena y significativa. Y así, mientras el sol descendía tiñendo el parque con tonos dorados, comprendió que compartir esas verdades era una forma de sembrar esperanza en otros. Si has llegado hasta aquí, recuerda que proteger lo que sostiene tu vida es el mayor regalo que puedes darte. Apoya este mensaje dejando un me gusta, suscríbete al canal y escribe en los comentarios: quiero vivir en paz y con sabiduría. Porque solo quienes aprenden a cuidar lo que realmente importa logran caminar con serenidad en cualquier etapa de la vida.